Soy argentino, vengo de la iglesia de Aedo, no sé si conocen al hermano Marcelo de la Llave por ahí. Conocí, bueno, éramos compañeros de Club Bíblico cuando éramos jovencitos. Mi esposa es de la iglesia de Lanús, se llama Gabriela Lourenzo, prima hermana de Fabián Lourenzo, no sé si lo conocen. Fabián Lourenzo, la que está en la zona sur del país como misionero de los templos bíblicos, de los hermanos libres. Y yo soy misionero de Palabra de Vida, misionero de la iglesia trabajando con Palabra de Vida en República Dominicana. Tenemos 31 años trabajando en el ministerio de Palabra de Vida ya, y de casados tenemos 3 hijos, 2 ya se me casaron, y tengo una niña más que está estudiando ahora en la universidad que quiere ser enfermera. Los otros 2 son misioneros también de Palabra de Vida, casados, trabajando. Mi hija hace todos los materiales de La Hora Silenciosa, ¿la conocen? ¿Algunos de La Hora Silenciosa? Todos, de Palabra de Vida. Bueno, ella es la diseñadora gráfica de todo eso, y mi hijo trabaja ahora con el nuevo programa que es el Mobilizate, y todo eso, es el productor de ese programa. Así que tengo 2 hijos en el ministerio y estoy pero muy contento de poder estar aquí y feliz también. Sabe que hace 2 días me enteré que voy a ser abuelo, así que imagínense lo contento que estoy. Entonces eso hace bien, y ayer ganó Argentina, así que mejor no podemos estar, ¿verdad? Así que estamos bien, por lo menos estamos tranquilos. Ganamos ahí con lo justo, pero estamos tranquilos. Así que eso para que tengan una idea de quién soy, porque Esteban me pidió el favor. Con Esteban Corbalán somos amigos por muchos, muchos años. Él fue el testigo de mi boda hace 31 años. Estudiamos juntos en el Instituto Bíblico y él ha servido al Señor en El Salvador, mientras yo estaba en Guatemala, y yo estuve en varios países también, y hace un tiempo él estaba con nosotros. Después por salud de Gisela tuvo que viajar, y ahora estamos en la expectativa de que vuelva pronto con nosotros aquí a República Dominicana. Tengo que decirles también que Esteban Corbalán, yo considero que es uno de los mejores predicadores que tenemos en este tiempo. Aquí en República Dominicana él es muy, muy reconocido, muy amado también. Y yo, como no soy digno de desatarle el cordón de sus zapatos, no, pero para que tengan una idea de Esteban, cómo lo aprecio, y tenemos una relación muy linda con él. Así que esa es la relación que tenemos con Esteban. Él está enseñando justamente en un programa que tenemos aquí en Dominicana, donde hay más de 256 anotados, así que todos los jueves tenemos un estudio bíblico, y él está enseñando por 6 semanas ahora aquí. Así que eso es parte de nosotros, de mi vida. Aquí en República Dominicana soy miembro de la iglesia que es de los Hermanos Libres en República Dominicana, así que estoy muy contento. Les cuento un poquito de mi historia. En el año 88 empecé a ser misionero de Palabra de Vida. En el año 89 me casé y estuve trabajando en la zona de Buenos Aires con 5 iglesias de la zona oeste del país, bueno, en la parte de Buenos Aires, perdón. Luego el Señor nos llevó a Venezuela, tuvimos 6 años sirviendo al Señor en Venezuela. Después de ahí había una necesidad de comenzar el ministerio de Palabra de Vida. En 8 países estaban abiertos en ese momento para poder comenzar, y empezamos a orar con mi esposa y fuimos a Guatemala. Allí estuvimos 15 años en ese hermoso país. Nos nació nuestra tercera hija. Los 2 primeros nacieron en Venezuela. Y luego el Señor, hace 6 años, una vez yo le había prometido a mi esposa que a los 25 años de casada le iba a llevar un día a una isla del Caribe a pasar el 25 aniversario, pero nunca le dije que le iba a llevar a vivir. Así que estamos hace 6 años viviendo en República Dominicana. Es una isla. En este momento está haciendo 30 grados, quiere decir que está fresco. Imagínense, aquí tenemos 2 temporadas. Una es
verano y otra es invierno. Así que para que tenga una idea de lo que está, fíjense que en 30 grados se siente fresco aquí en este momento. Así que para que tengan una idea de dónde venimos. Solo quisiera conocer a alguno de ustedes, no sé quién es uno de los ancianos o los líderes, si se pusieran presentar. Yo soy muy amigo de don Pepe, que nos conocimos hace 10 minutos, ¿verdad? Pero no sé si hay, me gustaría conocerles realmente un poquito más, y si pueden presentar algunos, si tenemos un tiempito. A ver quién está a cargo hoy. Roberto. No Yo ya me tenemos... presenté. Ahí está Roberto, está Víctor, Samuel, no sé si estará, Marcelo, hay varios hermanos. Qué bueno. Decirle que se presente. Instalo, son un ¿Quién poquito es el anciano? ¿Usted es el anciano? ¿Hay alguien del anciano en la iglesia? Bueno, ellos dicen que sí. Ah, bueno. Los otros dicen sí. Muy bien, qué bueno. Qué Sí, bueno. estamos sirviendo al Señor, ¿no? Eso es lo que nos sentimos, ¿no? Siervos de Cristo. Exactamente. Sí. Bueno, yo siempre pregunto para no meter la pata, porque a veces meto la pata. No, pero qué bueno es poder conocerles. Y también les cuento que cuando yo estuve en Venezuela, 6 años, después 15 años en Guatemala, asistí a diferentes iglesias, y en Guatemala era de las iglesias bíblicas centroamericanas. Y cuando llegamos a la República Dominicana, llegué porque hubo una necesidad en el ministerio, que había que ayudar al equipo en este lugar, y me encontré con muchos problemas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé a asistir a la primera iglesia, Esteban estaba aquí, y me hizo algunas conexiones con algunas iglesias para llegar a República Dominicana, porque no conocíamos nada ni a nadie. Nos dimos cuenta que estaba lleno de iglesias de hermanos libres. Así que fue una gran bendición para mí, porque enseguida nos abrieron muchas puertas para poder predicar en muchos lugares y así establecer el ministerio en muchos lugares. Hoy tenemos más de 60 clubes bíblicos, y el año pasado casi 3.000 jóvenes llegaron al campamento. Así que fue muy lindo cómo el Señor fue abriendo puertas en República Dominicana, ¿no? Entonces, Esteban fue gran parte de esa apertura, por su trabajo, por su dedicación y por cómo la gente lo quería. Y yo, por ser el amigo de Esteban, me abrieron muchas puertas. Así que díganle cuando lo vean mañana que lo quiero mucho, ¿no? Entonces, bueno, trajeron Biblias. ¿Tienen Biblias? Quiero ver las Biblias, ¿eh? A ver, vamos a ver la Biblia. Algunos tienen que encender las Biblias, ¿no? Ahora la usan en el teléfono, pero bueno, espero que tengas ahí tu Biblia. Los que no trajeron se pueden juntar con los cristianos, que sí trajeron, ¿verdad? Entonces así ya podemos tener el día de hoy. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a ver una carta muy especial el día de hoy, unos versículos que me hicieron muy bien a mí estos días. Yo no sé si hay momentos donde usted llega a la palabra de Dios y piensa en algunas cosas como diciendo, esto yo lo necesitaba, o yo necesitaba volver a eso, o quizás lo conocía, pero me di cuenta que había dejado eso atrás. Y llegando a la palabra de Dios en todo este tiempo, en esta época, que es ya decir como un cliché, decir en este tiempo especial de la pandemia y de todas las cosas que a toda la humanidad nos tocó vivir y aprender a vivir con ella, ¿no es cierto? Este año, en mi vida, en mi vida, ¿no? Más de 31 años en Palabra de Vida, y además había estado varios años en los campamentos. Este es el primer año que paso un verano sin no estar en ningún campamento. Es como, en muchos lugares es muy fuerte eso, es algo que no, decir, oye, cambió todo, dice la gente, ¿no? Esperemos que el próximo año arranquemos de vuelta, ¿no? Pero cosas como esas fueron pasando. Mi iglesia
tenía algo que se llama Escuela Bíblica de Vacaciones, que es todos los veranos, y el pastor me decía, en 40 años no habíamos faltado una vez a la Escuela Bíblica de Vacaciones, así que el pastor también tenía esa misma cuestión. Pero hay momentos, esta cuarentena, realmente hubo gente que la aprovechó y hubo gente que no la aprovechó. ¿En qué grupo estás tú? Hoy estaba leyendo un artículo que el 60% de la gente, 6 de cada 10 en la cuarentena engordó. Yo estoy en ese grupo, ¿no? De los más fortalecidos, le digo yo, ¿no? Y solo 4 de 10 mantuvieron o adelgazaron. ¿No? Es increíble eso, ¿no? Después, la cuarentena sirvió para aprovechar el tiempo. Vieron que muchas cosas que nosotros decíamos, hoy no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, no tengo tiempo para ponerme las pilas o tener mi devocional o esto, y algunos aprovecharon el tiempo en eso y otros lo perdieron el tiempo. Otros se colgaron de la televisión y empezaron a ver un montón de programas, etcétera, etcétera, y perdieron el tiempo. ¿En qué grupo de usted está? Dígame la verdad, no me lo diga, ¿no? Pero ¿en el que aprovechó o en el que no lo aprovechó? Mi esposa empezó a estudiar de vuelta. Nosotros tenemos 53 años, hermano. Y mi esposa tuvo una oportunidad de hacer una maestría en aconsejamiento bíblico en abril. Y dije, bueno, metete con eso. Y bueno, se metió y está todo el día ahora estudiando, aprovechando. Y tuvo que ponerse al día porque iba 3 materias atrasadas, así que las tenía que, imagínense, todos los días. Para mí fue comer sanguchito por lo que encontraba, no, pero ella estaba ahí metida. Y después yo me metí en una hora que hace 2 meses empecé y empecé a estudiar y aprovechar un poco más el tiempo porque la cosa iba para largo, la situación esta, ¿verdad? Entonces, hay momentos que podemos decir, lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Y la pandemia ha sido un desafío para todos nosotros, en muchos sentidos. Entonces, cuando veo esta palabra, lo que quiero compartirle hoy, me gustaría que vayan a 2 Pedro capítulo 1. Vamos a leer ese capítulo hasta el versículo 11. Si alguien puede leerlo, si ustedes quieren, por favor, y me ayudan con la lectura. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Es un pasaje muy lindo, muy conocido. Las cartas de Pedro son muy lindas y especiales. Cuando usted necesite el apoyo o el ánimo o la cosa, creo que las cartas de Pedro resultan una forma muy buena para nosotros porque los 2 temas principales de la carta de Pedro es la gracia y la palabra de Dios, en las 2 cartas. Y cuando uno ve ese tema de la gracia, ¿cuánto nosotros necesitábamos el tema de la gracia, verdad? Entonces, en 2 Pedro va a dedicarse un poco más al tema de la palabra de Dios. Pero vamos a ver del capítulo 1 en adelante. Él está escribiendo a un grupo de gente que estaba en mucha necesidad. La Biblia lo llama los expatriados, aquellos que habían perdido su casa, que habían sido echados de su familia por haber creído en Cristo. Eran gente que vivían en otro país y eran abusados. ¿Sabe? Ese tema abusados uno se lo puede identificar mejor cuando vive en el extranjero. Yo viví en varios países y, por ejemplo, ahora mismo estoy viviendo en República Dominicana y hay más de 1 millón de haitianos aquí. Eso significa que los haitianos que vienen a vivir aquí no tienen papeles. Entonces, cuando no tienen papeles, la gente los contrata y les paga mal, e inclusive hay gente que a veces no les paga. Porque como no tienen papeles, no pueden denunciarlo, no pueden hacer nada, tienen miedo. Mire, es terrible a veces. Entonces, este grupo de gente que está aquí era de esa manera que vivía. Habían perdido su familia, habían perdido sus trabajos, ¿no es cierto? Habían perdido sus posesiones. Y el apóstol Pedro va a escribir esta carta a ellos. Probablemente es una carta que, si nos sentimos identificados hoy en día, era
cuántos problemas de trabajo hoy en día. Yo tengo un grupo acá de jóvenes adultos en mi iglesia que son como 40 y pico de jóvenes. Y preguntando al mes de la cuarentena aquí, le digo, ¿cuántos tuvieron problemas con su trabajo? Y más de la mitad de los jóvenes había perdido el trabajo. Imagínense, chicos que habían hecho préstamos por su vehículo, algunos tenían préstamos de departamentos, algunos tenían préstamos de trabajo para empezar su empresa, lo estaban perdiendo todo, uno a uno. Y uno mira, Argentina, ayer estaba predicando con Fabián y alguien como no me conocía me decía, vos no sabés lo que vivimos nosotros aquí en Argentina con el tema del dólar y todo eso. Le digo, la verdad no tengo idea, yo me casé en junio del 89, en el último mes de Alfonsín, no sé si se acuerda, don Pepe, cómo fue esos meses en el año 89, donde el dólar a la mañana valía 40, a la noche subió 85, en el resto de la semana se fue a 120, lo agarró Menem, ¿se acuerda? El 8 de julio a 650 y lo llevó a 1000. O sea, de 1000 después se fue a 10.000, no sé. Entonces, cuando la gente me dice, vos no sabés lo que vivimos nosotros en Argentina, digo, yo creo que viví esa parte y se vuelve a repetir, ¿verdad? Es como que toda la... Y ¿sabe qué? Cuando les miro a ustedes acá, hay algunas cosas que son importantes. La primera, estamos pasando la pandemia y damos gracias a Dios por eso. Amén. Yo creo que si estás acá, Dios te guardó y Dios te cuidó. Segundo lugar, si estás acá, Dios te dio un lugar, por lo menos donde estar en este momento. Y si tuviste la oportunidad de mantener tu trabajo, mucho más para estar agradecido, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Pero ese era el contexto de esta carta. Por eso a veces me lleva a pensarlo de esa manera. Y dice así, ¿alguien que lo va a leer? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, hermano. No, segunda, Pedro, segunda. Segunda, Segunda de Pedro. 1, del 1 al 11. Leo dos versículos y luego otro hermano sigue. ¿Sí? Dale, como quieras, Simón dale. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, Seguí, Cecilia. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
O sea, en primer lugar, aquí el apóstol Pedro va a escribir esta carta y va a decir algunas cosas que son importantes. Primero dice, Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está escribiendo acá a creyentes, ¿verdad? Ahora, si vos te sentís identificado con el grupo de personas que está escribiendo esta carta, puedes decirme así. ¿Por qué? Tenemos una fe preciosa, igualmente que la que tenía Pedro, la que tenía esta gente que estaba aquí, y dice, a ese grupo voy a estar escribiendo esta carta. ¿Usted está dentro de ese grupo? ¿Sí o no? Quiero ver. ¿Está ahí en ese grupo que tiene una fe preciosa en el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Quiero ver. Muy bien. Ahora, fíjese, ahí está. Entonces, esta carta está dirigida para usted y está dirigida para mí. Yo necesito esta carta, necesito esta palabra. Esa palabra va a decir, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Empieza el apóstol diciendo dos palabras muy importantes en un saludo muy especial para que la gente lo pudiera entender. Primero, gracia. Oye, gracia, qué linda palabra, ¿verdad? Donde el Señor nos da muchas cosas a nosotros que no merecemos, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Recuerda que la misericordia es que Dios no nos da lo que realmente merecemos, pero aquí la gente está viviendo con tanta necesidad, con tanto problema, con tanta situación que el apóstol Pedro elige estas palabras de una forma muy cuidadosa. Dice, gracia. O sea, gracia. La gracia de Dios esté sobre ustedes, que Dios esté dándole cosas a ustedes, aunque no las merezcan, ¿no es cierto? Pero sabe que los va a cuidar. Y después dice paz, o sea, multiplicada. ¿Sabe? Pensando en esta época y viendo las situaciones que nos toca vivir, esa palabra paz, ¿cuánto la necesitamos, verdad? ¿Cuánto necesitamos estos días esa palabra? Paz en los hogares, paz en los trabajos, paz con nuestros hijos. En este tiempo, al no tener los chicos en el colegio, al no tener los chicos o en el trabajo, que perdieron cosas, las familias, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, creció muchísimo los problemas de maltrato y despegan a las mujeres, ¿no es cierto? Porque los tipos estaban en el hogar y como no tenían nada que hacer, el ocio y las cosas, y encima los niños no van al colegio y las cosas que vienen, mira, acá fue un caos en muchas cosas o en muchas familias. Probablemente lo fue en muchos países en el mundo. Probablemente esa situación se va repitiendo en muchas cosas, en muchos lugares. Por eso el apóstol aquí va a decirle, gracia y paz sean multiplicadas. Yo cuando veo este pasaje digo, Señor, yo necesito eso, lo necesito de verdad, necesito tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo habla de ese tipo de paz? Es aquella paz que la gente no la entiende, que significa que usted puede tener problemas, que usted puede tener el COVID, que usted puede estar enfermo, que usted puede pasar una situación difícil y sin embargo, da gracias a Dios por eso. La gente no lo entiende. Por eso se llama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, o sean multiplicadas, y después habla del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que yo le dije que los dos temas de las cartas de Pedro son la gracia y la palabra de Dios? Y una de las cosas que Pedro va a hacer énfasis constantemente en sus cartas es el conocimiento de la palabra. ¿Se acuerda ese versículo que dice en 1 Pedro 2:2? De memoria, usted lo conoce. Desear como niño, ¿se acuerda ese versículo? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y es interesante esto, porque eso le habla a los creyentes, que usted y yo necesitamos desear o comportarnos como un niño recién nacido que busca la leche espiritual o la leche. ¿Hay alguno que tiene algún bebé acá en este momento? ¿No? ¿Hay alguno que tiene un bebito ahí? Muy bien. Cuando uno tiene bebito, yo tuve 3, ¿verdad? Bueno, yo no, mi esposa tuvo 3, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Cuando ellos quieren la leche, ¿no es cierto? Es interesante esto, ¿no? Cuando ellos quieren la leche, usted puede darle al niño, al bebito, el mejor juguete que usted tenga,
¿no es cierto? Y el favorito de él, y se lo pones delante de él y se lo das, ¿y qué va a hacer con ese juguete? Lo va a botar. Usted puede agarrar el bebé cuando tiene mucho hambre y va a venir el esposo y lo va a cargar y le va a hacer y lo va a tirar para arriba y esto y va a querer jugar con él y hacer un montón de cosas. ¿Y qué va a hacer ese bebé? Va a seguir llorando. Ese bebé usted le puede comprar la PlayStation última y ese bebé va a seguir llorando. Lo único que lo calma, ¿qué es? Cuando o la mamá le da el pecho o le das la mamadera y ahí se calma y el bebé para automáticamente de llorar. Y le dice a la mamá y le hace, esto es lo que necesitaba, ¿no? Esto es lo que quería mamá. No me importa el juguete, no me importa la PlayStation, no me importa lo que tengamos, no me importa la cuna de qué color es, no me importa nada. Lo único que lo calma es la leche. ¿Sabes? Qué interesante eso, ¿no? Porque eso es lo que dice cómo debemos comportarnos nosotros, cómo debemos comportarnos ante la palabra de Dios. Fue muy lindo cuando tuvimos la previa de la reunión con don Pepe, poder hablar acerca de los tiempos que vivimos, los tiempos futuros y cómo nos tirábamos versículos y uno de otro. Fue muy lindo, don Pepe, poder hablar con usted y saber que estamos en lo mismo, estamos esperando que el Señor venga. Y lo estábamos esperando antes del COVID, lo esperamos en el COVID y después del COVID también lo vamos a seguir esperando. ¿Amén, hermano, o no? ¿Vive así o no? Esa es la realidad. Entonces dice el apóstol Pedro ahí, aquellos creyentes, ¿no? que están ahí, que necesitan gracia, paz y conocimiento. Después habla acerca de las... dice, ¿sabes qué? En la Biblia hay un montón de promesas. ¿Y sabes cómo las define el apóstol Pedro? Dice, preciosas y grandísimas promesas. Dice que están hechas para vos y que Dios las tiene en el momento justo para ti. Una de las cosas que me encanta pensar acerca del Señor Jesucristo es que cuando Él se presenta, ¿no es cierto? Él siempre dice el yo soy. ¿Se acuerdan que hay 7 yo soy del Señor Jesucristo? Y está en la misma presentación de Dios hacia Moisés cuando se presenta yo soy el que soy. ¿Alguna vez le llamó la atención lo que significa que te digan yo soy el que soy? Es interesante eso. Cuando Dios dice yo soy el que soy, está diciendo esto, que Él es todo lo que necesitas que sea en el momento que sea. En otras palabras, el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el pan, ¿para quién? Para los hambrientos, yo soy el agua para el que tiene sed, yo soy la puerta para el que esté afuera, yo soy el camino para el que está perdido, yo soy la verdad para el que está confundido, yo soy la vida para el que está muerto en los delitos y pecados. Es tan lindo ese tema de lo que es el Señor Jesucristo, que aún en la muerte, porque la muerte es el sumum de todos los problemas de la vida del hombre, usted sabía, ¿no? Nadie la puede solucionar, por más plata que tenga no la solucionás, por más fama que tenga no la solucionás, por más familia numerosa que tenga no la puede solucionar, por más situación excelente que vivas o educación que tenga no la puede solucionar. Pero Jesucristo dijo, es impresionante, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Y termina el pasaje diciendo, ¿tú crees esto? Yo lo prediqué muchas veces en velorios, precisamente ese pasaje. Porque mucha gente está conmocionada con lo que está pasando, pero ante la vida y la muerte, Jesucristo dice, ante la muerte aún yo puedo dar esperanza. Impresionante. Entonces, este mismo Pedro va a hablar acerca de esas preciosas y grandísimas promesas que tenemos de Dios para nosotros. Pero llega el versículo 5, y ahí me encanta, porque ahí sí me da a mí en este día. Ahí es sí donde me pone las pilas a mí. Él dice algo así, dice la palabra de Dios. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Esa palabra toda diligencia es tener iniciativa, es ponerle todas las ganas, es hacer lo correcto aunque cueste, meterle la fuerza. En otras palabras, yo le puse otra palabra, que es la palabra ser intencional con lo que hago. Ahora, te voy a dar la conclusión del mensaje en los versículos, fíjese, versículo 9. La conclusión del mensaje es esto. Dice,
pero el que tiene estas cosas, perdón, versículo 8, perdón, me equivoqué yo. Dice, versículo 8, la conclusión, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Esas dos palabras, ocioso. ¿Alguien me la puede definir la palabra ocioso en argentino? Desmutéense para poder... ¿Eh? ¿Cómo? No hacer nada. No hacer nada, ¿qué más? Don Pepe me dijo una palabra sola, ¿cuál es? Vago atorrante. Vamos, esa le agregó atorrante, está bien, muy bien. ¿Qué más? Ser ocioso. Y sabe, en el COVID se destaparon muchos ociosos, ¿o no? O se crearon muchos ociosos. El que tiene hijos adolescentes, yo tengo una, ¿no? ¿Cuántos de sus hijos, sabiendo que no tenían clase, sabiendo que no tenían que ir a trabajar, sabiendo que no tenían que hacer, se levantaban a las 8 de la mañana? Ninguno, ¿no? Ni por más creyente que fuera, ni por más... Era, mire, yo decía, ¿no te duele la espalda de tanto dormir? ¿Verdad? O sea, la cuestión es que en esa época había gente así, ociosa. Oye, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, soy un vago. Y como dice don Pepe, vago y atorrante le metió. Esa la voy a poner en los próximos mensajes, don Pepe. Pero esa es la palabra. Dice, si estas cosas están en vosotros, si abunda, dice, no te va a dejar ser un vago. Ahora, usted sabe lo que consigue un vago en la vida. ¿Qué consigue un vago en la vida? Nada. Por otro lado, a todos nosotros, todos los que estamos acá, en algún momento nos gusta ser vagos, ¿o no? Hay días que nos tenemos que desconectar. De hecho, el Señor estableció que trabaje 6 días y uno descanse. Pero el tema del ocio y de estar en vagancia y ser un atorrante y no hacer nada, es un problema. Pero también es algo que es parte de nuestra naturaleza, de querer a veces tener esos tiempos así, de desconectarte de todo. Y mucha gente en este tiempo se ha desconectado de muchas cosas. Se ha desconectado de la iglesia, se ha desconectado de los grupos. ¿Sabe de lo que más se desconectó la gente? Del servicio al Señor, ¿no? Porque había algunos que hacían algunos trabajos en la iglesia, otros eran maestros de escuela dominical, otros estaban en el grupo de la música, otros estaban en diferentes tareas, y por no hacerlas se desconectaron de todo eso. Entonces dice la palabra de Dios, ocioso ni sin fruto. Fíjense más. Algo más. Versículo 9. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabe? Usted habrá notado que cada vez que tengo que leer me tengo que poner los anteojos. No soy de usar anteojos mucho, pero tengo que usarlos para leer. Si no los tengo, no puedo leer. Yo no sé si hay alguno con esa condición acá, pero cuando no tengo los anteojos, no veo nada. Hermano, no, me pongo a ver y yo ahora mismo miro así y parece que se mezclan todas las letras. Dice la Biblia que si yo tengo estas cosas y abundan, dice, no voy a ser como el que no tiene vista, sino que voy a ver las cosas más claras. Yo me acuerdo de la primera vez que me dieron los anteojos. ¿Sabe la alegría que me dio a mí? O sea, me dio como que se me abrió el mundo de vuelta, o como que dije, wow, otra vez, lo puedo ver. Después dice la palabra de Dios, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, fíjense lo que dice ahí, no caeré jamás. ¿Sabe? Este tiempo ha sido fuerte con el tema del coronavirus y todo ese tipo de cosas, porque el ocio te lleva a pecar. El ocio te lleva a olvidarte de Dios, el ocio te lleva a hacer cosas que no querés hacer, el ocio te lleva a mirar cosas que no tenés que ver, el ocio te lleva a escuchar cosas que no debes escuchar, y el ocio a veces te hace hablar
de más. Ustedes vieron que en otras iglesias, ¿no? Aquí no pasa nada, ni las mujeres que están en este grupo, pero cuando la mujer no tiene nada que hacer, ¿verdad? Es en otro lado, hermana Cecilia, no es aquí. En esta iglesia no pasa. En otro lado, cuando la mujer no tiene nada que hacer o no tiene oficio, ¿qué pasa? Empieza a hablar bastante, ¿verdad? O sea, pero eso pasa en otro lado, eso pasa aquí. ¿No? En Argentina no lo he visto nunca. Pero bueno, pero dice la Biblia acá, no caeré jamás. Ahora, yo soy un tipo que cada vez que oro delante de Dios, tengo que arreglar un montón de cuentas antes de empezar a orar. Yo no sé usted, pero empiezo con, Señor, perdóname esta, perdóname esto, perdóname esto, porque el Señor va redarguyendo nuestra vida, ¿o no? Lo interesante de los cristianos es que sabemos cuando pecamos, porque estamos negando la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces dice, no caeré jamás. Y después el versículo 11 dice, pero de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y ese pasaje es muy lindo porque cuando habla acerca de que nosotros tenemos una gran entrada delante de Dios, muchas veces se lo lleva al tema de la oración. Cuando usted ora, ¿no es cierto? Usted se pone delante de la presencia de Dios, acude al trono de su gracia, acude a Él para orar, para pedirle cosas. Pero cuando yo tengo estas cosas que hablamos aquí, dice, tenemos amplia entrada delante de Dios. Es como que cuando vos hablas con Dios, Dios te responde. Cuando vos hablas con Dios, Dios obra. Cuando vos hablas con Dios, Dios va encaminando todas las cosas. Cuando vos hablas con Dios, tenés la capacidad de entender cuando no te salen las cosas. Porque decís, bueno, Dios lo quiso así, o Dios lo determinó de esa manera. Porque tu relación con Dios es tan linda que vos podés hacer ese tipo de cosas cuando vos tenés esta amplia entrada delante de Él. Entonces esa es la conclusión del mensaje. Pero el versículo 5 decía, vosotros poniendo toda diligencia. Yo quisiera decirte estas 3 cosas para como concluir todo lo que quiero compartir contigo hoy. Lo primero es, ¿no es cierto?, es tener intencionalidad. Intencionalidad. ¿Sabe? La palabra intencionalidad significa trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente, estar consciente de la misión, que significa tener en cuenta un panorama general, es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consistente. Esa es la definición de la palabra intencional. ¿No es cierto? Trabajar con un propósito. Yo no sé si usted es intencional en su profesión. Supongo que si usted tiene que hacer un trabajo, usted intencionalmente, un constructor va a terminar la casa. ¿No es cierto? Si es un panadero, intencionalmente va a amasar de tal manera que quede bien el pan. Si usted es lo que sea, ¿no es cierto? Lo va a hacer intencionalmente para que la cosa funcione y no trabaje. Yo ayer tenía un muchacho de los misioneros pintando una oficina. Y el muchacho pintaba así, y me pintaba más el piso que las paredes. No sé si alguna vez tuvo algún trabajador así usted, ¿no? Que pintaba más el piso que la pared. Entonces le digo, varón, le digo, así no se trabaja. Le digo, no, pero yo después limpio. Me dice, tú ven a verme cuando termine. Dice, no, varón. Le digo, trabaja bien. Que el que trabaja mal trabaja 2 veces. No sé si alguna vez escuchó esa frase. Trabaja bien, porque el que trabaja mal trabaja 2 veces. Entonces, ¿sabe qué? Eso es ser intencional, trabajar con un propósito. ¿Le gustaría tener una vida así? A mí me encanta eso. Como yo trabajo con mucha gente en el área de liderazgo, me gusta hacer con un propósito, hacer las cosas, vamos a hacer esto, con ese propósito. ¿Cuál sería el propósito? Fíjese bien. Dice, añadir a vuestra fe. Cuando ustedes estaban allí, me dijeron todos que tenían esa misma fe. La misma fe que Pedro, la misma fe que los expatriados, la misma fe que hoy podemos hablar acerca de Cristo. Y se añadan a vuestra fe virtud. La palabra virtud y la palabra excelencia. Pero, ¿sabe qué? Me gustaría que usted pueda
meterle, al añadir con diligencia y con intencionalidad a su fe virtud, a la virtud conocimiento, es intencionalmente a su comunión con el Señor. Sabe, mucha gente en este tiempo, aunque tenía mucho tiempo, desperdició el tiempo en no tener comunión con el Señor. No aprovechó orar, no aprovechó a leer más la Biblia. Los matrimonios no aprovecharon a leer un libro juntos o no aprovecharon a orar juntos. No aprovecharon a buscar al Señor juntos. ¿Sabe? Había un chiste el otro día que apareció en un dibujito que decía, estaba Dios y el diablo. Y el diablo le decía a Dios, Dios, viste, te cerré un montón de iglesias. Y Dios lo miró así como por el hombro y dice, ¿no viste todas las que abrí en las casas? Y sabe, mucha gente en el COVID abrió la iglesia en su casa, como en Hechos capítulo 2. Dice que partían el pan en las casas, ¿se acuerdan? Las iglesias eran en las casas. Y a veces los hermanos, nosotros perdimos la oportunidad en una situación como esta, de tener nuestra iglesia en la casa. No estoy hablando que el hombre tiene que predicar todos los días, ni que hacer una reunión, ni que... No. Estoy hablando de orar juntos, de tener una lectura juntos, quizás. Quizás no es todos los días, pero quizás algunos días por semana. Pero es una forma intencional. Yo soy un misionero, hermano, y trabajo con muchos misioneros. Y cada vez que me encuentro con ellos, tengo hoy en día una posición donde tengo mucho trabajo en aconsejamiento de misioneros. Y les pregunto, ¿ustedes oran juntos al matrimonio? El misionero me responde, el varón, dice, sí, ¿cómo que no? Y yo miro a la esposa siempre, y la esposa lo mira diciendo, ¿en serio? ¿Conmigo oras? Ahora estoy hablando de misioneros. Imagínense cuánto más le cuesta a la gente que no son misioneros, porque no están involucrados grandemente en la obra de Dios. Pero Dios dice acá que no hay títulos. Entonces, el misionero para mí es un trabajo, pero no es un título, no es nada de eso. Lo que yo tengo que hacer es, mi comunión con el Señor debo ser intencional, una relación con Él, orar con mi esposa, leer la Biblia juntos, quizás con tus hijos, quizás dedicarle tiempo a tus hijos en este tiempo. Bien, pero bien importante. ¿Sabe? Voy a seguir. La segunda cosa que creo que es muy importante para mí, lo aprendí hace un par de semanas, 3 semanas atrás, es ser intencional en mi compartir el Evangelio. Ahora, este tema de la pandemia, ¿sabe lo que hizo en mi vida? Le voy a decir honestamente o francamente, ¿no? ¿Vieron? La gente tenía miedo hasta de visitarse entre los creyentes. ¿Usted vio eso o no? Tenían miedo, o sea, yo me acuerdo que hubo gente en la primera época de la pandemia que tenía miedo de que vaya a la casa o que venga alguien a su casa y que no sabe si tenía... Y entonces estábamos todos con las máscaras, ¿verdad? Ahí hablando con la máscara y esto. ¿Y sabe lo que hizo conmigo? Honestamente, dejé de hablar del Señor como solía hacerlo en la calle. Ahora soy un misionero, me daría vergüenza, ¿no? Esto. Te lo digo con honestidad, ¿me explico? Y sabes, fui el otro día a una iglesia y yo les había dado unos folletos sobre el COVID y todo eso, y la iglesia los imprimió. Entonces, tomé un montón de esos folletos y hice como la primera vez que fui un creyente, que empecé a salir con mi iglesia y hablar intencionalmente de Cristo a las personas. Intencional. ¿Me entiendes? Dije, mira, el folleto hablaba de una prueba del COVID, ¿no? Que todas las cosas que tenía que hacer y que esto que el otro, pero
también hablaba acerca del Evangelio. Entonces me puse a ser intencional en eso. Yo no sé cómo estás tú en el tema del compartir el Evangelio en este tiempo. Todos hablamos de que el Señor viene pronto, que el escenario político está para que Cristo vuelva por su iglesia. Estamos hablando de que es tan importante predicar el Evangelio, pero nos metieron el bozal en la cara y lo dejamos de hacer. Por eso dice Pedro aquí, sé intencional, sé diligente en hacerlo. Mi compartir el Evangelio. 2 Timoteo capítulo 4 dice el apóstol Pablo, ya muriéndose, a su hijo amado Timoteo, dice, predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y termina, dice el versículo 5, dice, haz obra de evangelista, aunque no seas evangelista. Porque hay gente que dice, yo no soy evangelista. Yo soy evangélico, dice el hermano. No, un evangelista es aquel que puede compartir de Dios. ¿Sabe qué? Use folletos. Ya que no puede hablar, dígale, lea esto. Le va a hacer bien. Le animo a eso. Y en tercer lugar, ¿sabe qué? Lo primero era mi comunión delante del Señor. Quería ser más intencional. Segundo, era mi compartir delante de Dios. Te abrí mi corazón diciéndole yo, este covidialidad hizo que me tuviera temor de las personas. Ustedes vieron que con las primeras épocas que usted pudo ir a un supermercado, andan todos separados, como que no te acerques a mí. Y los cristianos era todo lo contrario, era tratar de acercarnos a que la gente escuchara. Y en tercer lugar, ¿sabe qué? Algo que me di cuenta es que mi compromiso con Dios no tenía que entrar en cuarentena. Mi compromiso con Dios implicaba a mi iglesia, a iglesias que hoy se tienen que reunir por Zoom. No queda otra, ¿verdad? Pero, ¿sabe? La estadística fue la siguiente. El 48% de los hermanos de la iglesia se conectaron con su iglesia. El 21% los hermanos de su iglesia se fueron a ver otro culto de otra iglesia. Quizás porque el predicador era mejor o porque esto, por lo otro, bueno, iban a otro culto. Y el otro 25% que faltaba se desconectó totalmente. Nos va a costar mucho volver a la normalidad que teníamos antes. Pero ¿sabe qué? La única forma es teniendo compromiso. Compromiso con la iglesia, en la asistencia, aunque sea por esto, por el Zoom. Algunos de nosotros tenemos la cabeza cuadrada ya de predicar una pantalla, ¿verdad? Usted mismo está cansado de esto. Porque cansa, hermano. Yo lo entiendo, pero es lo que nos tocó hoy. Con esa fue la mano que nos dieron, ¿verdad? Entonces, tenemos que usarla bien. En el servicio, en el ofrendar a la iglesia. ¿Sabe? Hay muchos ministerios en no iglesias, ¿no? Pero más ministerios como el círculo de Yo Me Muevo, tuvieron que cerrar sus oficinas, de quitar cosas, vender cosas, hacer cosas para poder sobrevivir. Y muchas iglesias hoy en día, sin su aporte y sin mi aporte, van a sufrir mucho. Y el compromiso fue siempre delante de Dios. Yo tengo que ofrendar. Yo les enseñé a mis hijos a ofrendar. ¿Usted no lo hizo? Sí lo hizo, ¿verdad o no? Usted les enseñó que tenían que apartar algo, que hacer algo y que llevarlo cada domingo. Yo lo hice. Y mis hijos, si, es más, es entre nosotros, pero mis hijos cuando no tienen la ofrenda, el domingo vienen a pedírmela. Y mis hijos son grandes, ¿me entienden? Pues se sienten avergonzados de no llevar la ofrenda. Entonces dice, dame que después te doy. Nunca me la dieron, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Yo le enseñé a mis hijos que había que tener un compromiso delante de Dios. La pandemia no puede quitarnos eso, ¿no? La oportunidad del servicio. El servicio en la iglesia, decir, bueno, el que cantaba ahora no hace falta los músicos, no hace falta esto, no hace falta lo otro, pero ¿sabe qué hace falta? Ayudar a los más viejitos en la iglesia.
Hay viejitos que necesitan que le vayan a hacer compras. Hay viejitos que necesitan que los ayuden con algo que tienen que hacer. Hay viejitos que tienen que ayudarle a conseguir medicinas. Hay iglesias que hicieron cosas muy lindas juntando comida para repartir a los que más necesitaban. Creo que todos estuvimos en esa, ¿verdad? Ese servicio no debe desaparecer en nuestra obra. El servicio de ayudar a alguien con tu vehículo es tan importante hoy en día. ¿Por qué es tan importante? Porque la gente no quiere subirse a un autobús público. Bueno, aquí están funcionando, no todos los autobuses, todas las cosas públicas funcionan. Pero la gente no va a la iglesia porque no quiere meterse en un autobús porque tiene miedo de contagiarse. Y ahí es donde entramos nosotros. Vamos a servir, vamos a ayudar a gente que pueda venir, ¿verdad? Entonces, una llamada de teléfono, una visita, un ánimo a alguien de la iglesia. ¿Cómo sé quién la necesita? Mire la pantalla y fíjese los que faltaron. Usted no sabe por qué faltaron. Algunos puede ser por vagos. No le voy a decir atorrantes, no, pero por vagos faltaron. Y la Biblia dice que debemos alentar a los ociosos. ¿Qué significa eso? Que no debo dejar de animarles para que sigan en las cosas del Señor. Porque el ocio es parte de la naturaleza del hombre. Y cuando toma la posesión del hombre, ¿vieron el versículo que dice que el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar? Usted lo conoce, ¿verdad? El versículo ese, en Proverbios. Ese versículo significa que hay 7 sabios rodeando a un perezoso, tratando de explicar que es importante trabajar y el perezoso tiene todas las excusas para no hacerlo. Por eso que dice que es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O cómo convence usted a un hijo adolescente para que vayas para que haga su cama, digámoslo ahí nomás. Es tremendo. Entonces yo le animo a eso, a que se fije quién falta y quién necesita ser alentado. Porque hay gente que puede ser parte de la estadística. Algunos se fueron a otras iglesias, porque el culto es más lindo, más animoso, tiene más multimedia, qué sé yo. Pero hubo otro 25 que dejó de venir. No se conecta a nada. Por eso yo tengo que comprometerme con mi iglesia a seguir sirviendo. Quizás no como músico, o como predicador, o como diácono, o como lo que sea, sino para ayudar a los hermanos de la iglesia. ¿Se anima a ese compromiso? ¿Se anima al compromiso de su comunión, de compartir y de ser una persona que tenga el compromiso delante de Dios de seguir ayudando en la iglesia? Que Dios le bendiga, hermano. Cuando yo le hablé de esto, quiero decirle honestamente, fue un mensaje que yo me he predicado a mí mismo para seguir trabajando en las cosas del Señor. Está claro, ¿no? Que no vengo a decir nada. Es como cuando uno señala con un dedo, se está señalando con 3, ¿verdad? Esos 3 son fuertes para mí. Así que, ánimo, un gusto conocerles. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración y dejamos ya el tiempo al Roberto, no sé quién sigue, ¿no? Señor amado, gracias por este día, por la oportunidad de conocer a los hermanos de La Pampa. Te pido que tú les bendigas a ellos, su familia, guarde, Señor, sus trabajos, Señor, sus hijos, su vida. Te pedimos por los hermanos de la iglesia, que hay gente que ha sido muy fiel, hay gente que ha seguido sirviendo de una forma muy grande, pero hay gente que ha dejado. Que pongas en nuestro corazón un peso de alcanzarlos, de buscarlos, de animarlos. Ponemos delante de ti, Dios. Gracias por este momento. Bendícenos. En nombre de Jesús. Amén. Perdón la hora, hermano. Me parece